todos los que se acuerdan, el pasado octubre de 2019 se realizó una simulación de una pandemia de coronavirus en la que meses después sucedió dicha pandemia. Fue conocida como el evento 201, donde sus patrocinadores fue la Fundación Bill y Melinda Gates, en la que dejó mucho de qué hablar. Sin embargo, en este año 2024 parece que va a suceder una especie de déjà vu, algo similar. De hecho, el próximo mes de octubre de 2024 se va a realizar una cumbre internacional sobre la gripe aviar en Washington, D.C., donde siniestramente se discutirá la planificación de gestión de fatalidades masivas. Y como dije en anteriores videos, parece que la gripe aviar será la próxima pandemia mundial. Solo falta el momento y el lugar donde va a iniciar esta próxima pandemia, que ya está prácticamente ya programado. De hecho, en este artículo dice que durante la cumbre internacional sobre la gripe aviar en Washington en octubre se discutirá la planificación de gestión de fatalidades masivas. Es decir, esta próxima pandemia va a ser más peor que la anterior pandemia del año 2020. Nos dice que solo es cuestión de tiempo antes de que haya una pandemia de gripe aviar entre los humanos. También nos dice que la tasa de mortalidad durante una pandemia de este tipo podría ser de entre el 25 y el 50%. Y eso debería alarmarnos a todo el mundo, ya que, como recordarán, la pandemia de coronavirus solo tenía una tasa de mortalidad inferior al 1%. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo sería una pandemia con una tasa de mortalidad de entre el 25 y el 50%? Y es por eso que la próxima cumbre internacional de la gripe aviar se va a discutir sobre la planificación de gestión de fatalidades masivas. Es decir, la próxima pandemia va a ser mucho peor que la pandemia de 2020. Será una pandemia apocalíptica y muchos de nosotros ni siquiera podemos pensar lo que va a pasar sobre la próxima pandemia mundial, y va a ser de gripe aviar, obviamente. Ahora, continuando, la próxima cumbre internacional de gripe aviar de 2024 será del 2 al 4 de octubre de 2024, que se celebrará en Washington, D.C., en Estados Unidos. Los folletos oficiales del evento se hablará de una cepa de gripe aviar sumamente virulenta que afecta tanto al ganado como a los seres humanos. Y leo textualmente lo que dice el artículo. Bienvenidos a la Cumbre Internacional sobre la Gripe Aviar, donde abordaremos las preocupaciones urgentes en torno a los recientes avances en materia de gripe aviar. Con la aparición de una cepa sumamente virulenta de gripe aviar que afecta tanto al ganado como a seres humanos, es imperativo que nos reunamos para debatir la preparación, las estrategias de respuesta y las consecuencias futuras de esta situación en evolución. Una pandemia de gripe aviar sería mucho peor que cualquier cosa que hayamos vivido hasta ahora. En la lista de temas de la cumbre, el primero de ellos es la planificación de gestión de víctimas mortales en muertes masivas por este virus. Prácticamente esto es el anuncio de algo aterrador que se avecina en el mundo y nadie estará preparado. Los siguientes puntos también incluyen la planificación de gestión de accidentes mortales en masa, vigilancia y gestión de datos, estrategias para preparar comunidades, asociación y participación local, entrega de vacunas y medicamentos antivirales, contramedidas médicas, impacto socioeconómico en la industria avícola y ganadera, evaluación de beneficios y riesgos, perspectivas desde la salud pública, la industria y la normativa, esfuerzos de educación preventiva y comunicación de riesgos, mando, control y gestión de respuesta a emergencias, planificación basada en negocios, planificación basada en la escuela, planificación basada en la comunidad. De hecho, nunca se ha escuchado
una charla sobre la planificación de gestión de víctimas mortales en masa. Ese es el punto que llamó bastante la atención. ¿Acaso ya se está discutiendo de que el próximo virus, la próxima pandemia, va a ser sumamente mortífera para los humanos? Y desafortunadamente, si el virus H5N1 comienza a propagarse ampliamente entre los humanos, no cabe la menor duda de que va a producir víctimas mortales en masa, mucho peor que la pandemia de coronavirus en el año 2020. De hecho, el exdirector de los CDC, Robert Redfield, dijo recientemente a News Nation que cree que se avecina una pandemia de gripe aviar y la tasa de mortalidad estará entre el 25 y el 50%. Una pandemia de gripe aviar es inevitable y es solo cuestión de tiempo antes de que ataque. Según el exdirector de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, Robert Redfield, los comentarios de Redfield se producen en medio de crecientes preocupaciones por la detección del virus en docenas de rebaños de ganado en los Estados Unidos y la primera muerte humana reportada en México. En una entrevista reciente con News Nation, Redfield expresó su creencia de que es muy probable que se produzca una pandemia de gripe aviar, en la que dijo entre comillas: realmente creo que es muy probable que la tengamos en algún momento. Dijo, no es una cuestión de si la tendremos o no, es más bien una cuestión de cuándo tendremos una pandemia de gripe aviar. Hizo hincapié en la importante tasa de mortalidad asociada con el virus, con una estimación de una tasa de mortalidad entre el 25 y el 50%, en contraste con la tasa de mortalidad del 0,6% observada en la pandemia de COVID-19. En los últimos 2 años ya hemos visto desaparecer más de 100 millones de aves, y ahora los mamíferos de todo el planeta se están infectando a grandes cantidades. Hasta ahora, muy pocos humanos han contraído la enfermedad y deberíamos estar agradecidos por ello. Sin embargo, esa suerte no durará para siempre. Además, a principios de julio, se ha informado de que un trabajador agrícola se convirtió en el 4º caso confirmado en los Estados Unidos. Un trabajador de una granja lechera en Colorado es la 4ª persona del país que da positivo en la prueba del virus de la gripe aviar H5N1, altamente contagioso, anunciaron el pasado miércoles los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y con esto nos deja la pregunta, ¿deberíamos empezar a preocuparnos para lo que se viene? Pero aunque el H5N1 ha mutado de forma alarmante, hasta el momento no hay evidencia de que se esté produciendo transmisión de persona a persona. Las autoridades de algunos países no quieren correr riesgos y han comenzado a implementar medidas bastante drásticas. Por ejemplo, en los próximos días, los trabajadores de las granjas avícolas y de producción de pieles en Finlandia recibirán vacunas contra la gripe aviar. Otros 14 países de la Unión Europea se han comprometido a adquirir vacunas contra la gripe aviar a través de un programa establecido por la Comisión Europea. El gobierno de Estados Unidos también ha comprado vacunas en prevención de una pandemia y recientemente encargó a Moderna, una empresa farmacéutica que produjo vacunas del COVID-19. Por el momento esperemos que esa pandemia mortífera no suceda, porque después de todo lo que pasamos con la última pandemia del 2020, no quieren volver a estar encerradas estando con un barbijo puesto, obedeciendo las medidas de restricciones y recibiendo vacunas, inyecciones en todo momento. Sin embargo, lamentablemente, vivimos en una época en la que los científicos están jugando con los microorganismos, donde se utilizarán para planes muy nefastos. Y una vez que se libera un patógeno creado en laboratorio, puede propagarse por todo el mundo y en un abrir y cerrar de ojos podría cambiar la vida de millones de personas. Pero lo que sí es seguro es que hay que prepararnos para la próxima pandemia, la pandemia de gripe aviar, que lamentablemente viviremos tal vez a finales de este año 2024 y en el año 2025.
como he anunciado en anteriores videos. Y bueno, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos hasta la próxima.